Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada tuvo 5 millones de personas en 3 años pasar por su congregación. Ella tiene tal pasión que las personas no solo tienen 1 o 2 encuentros sobrenaturales con el Señor, o ninguno. Ella dice que deberías tener experiencias sobrenaturales a diario, seguido, cada día. Es lo normal. ¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? Es sobrenatural. Patricia, dijiste que tienes una cita favorita de John Wesley. ¿Cuál es? Es lo que dijo: quiero arder en fuego para que otras personas me vean arder. Y en realidad eso tiene que ver con nuestra pasión, la pasión por Jesús y que ardamos. Porque ¿cómo nos ganaremos al mundo si no estamos encendidos? ¿Cómo puedo decirle a alguien: oye, ven a conocer a Jesús y abúrrete como yo? Debemos estar llenos del Espíritu y llenos de pasión, practicando el gran mandamiento de arder por Él, y luego las personas arderán porque nosotros estamos encendidos. Bueno, estabas en la iglesia del aeropuerto de Toronto cuando comenzaba, pero recientemente algo nuevo sucede ahí. ¿Qué sucede en tu congregación? Sí, es verdad, es como una segunda ola que se soltó. Pero yo diría en una palabra, presencia. La presencia de Dios tan absolutamente densa, la cual nos encanta, en serio la amo. ¿Te das cuenta de que cuando dices eso, la presencia de Dios descendió sobre nosotros? Creo que algunos la sienten en sus casas, en realidad. Ahora, tú a la edad de 12 te volviste una creyente. Aprendiste a ser excomulgada por buscar lo sobrenatural de Sí, este eso joven. es verdad, A los sí. 19 te topaste con algo que no te hizo sentir muy feliz. Un demonio. Vaya. Y no podías deshacerte de él. Oraste para ser llenada con el Espíritu Santo y no hablabas en lenguaje sobrenatural. ¿Qué pensaste cuando no hablabas en lenguaje? Sobrenatural. Bueno, descubrí que lo necesitaba. Sé que descubriste que lo necesitabas, pero te diste por vencida. Pensaste tal vez Sí, no es para tal mí. vez mi historia ayude a alguien, porque cuando tenía 17 recibí oración por el bautismo en el Espíritu Santo y nada pasó. Así que pensaba: ay no, Dios no quiere que tenga esto, es solo para algunos de élite. Luego Él me puso en un rincón para mostrar que en realidad lo necesitaba, y eso fue cuando tenía 19. Estaba en casa después de la universidad por el verano, y cada noche a las 2 a.m., por 3 semanas seguidas me despertaban seres demoníacos en mi cuarto. Eso debe espantar a cualquiera. Absolutamente, sí. Quería ir a dormir con mis padres y tenía 19. Veía criaturas con capuchas, oía voces, una vela volaba por el cuarto, algo se caía de la pared y me petrificaba. Eso era real, no era tu imaginación. Absolutamente. Y decía: Dios, ¿qué sucede? Y supe que me faltaba poder. Me faltaba autoridad para en realidad tomar la autoridad sobre esos seres. Y fue cuando fui a ver a un pastor que estaba lleno del Espíritu y le dije: mire, en realidad necesito esto. Y en 2 años no pasó nada, pero como sea, él oró por mí y sentí fuego desde mi cabeza a la punta de los pies y ambos... Las personas dicen eso. ¿Tú en realidad sentiste Lo fuego? sentí, en realidad se sintió como fuego líquido y para mí fue muy perceptible. Conduje a casa y en el carro comencé a hablar en lenguas y me sentía tan abrumada, me sentí alcanzar a Dios. Llegué a mi cuarto y dije: en el nombre de Jesús, salgan. Y fue la primera noche que dormí en 3 semanas. Y te lo digo, conocí la autoridad en la que podemos vivir en Dios a través del poder del Espíritu Santo. Bueno, tú tienes algo más. Tú
personalmente y tu esposo viven un estilo de vida de experiencias sobrenaturales y tus hijos viven un estilo de vida de experiencias sobrenaturales. Dime sobre uno de tus hijos y sus experiencias. Bueno, por ejemplo, nuestra hija Gabrielle, ahora ella es staff en la Casa de Oración Internacional de la ciudad de Kansas, pero cuando era pequeña, yo escuché un ruido en su recámara. Entré rápido a su recámara y la encontré en la cama de arriba de la litera, como con cara de ovejita, y lo que ella me dijo fue que ella se trepó a la cómoda para tomar algo de arriba. La cómoda se tambaleó y entonces la levantaron unas manos invisibles, la cargaron por el aire. La cargaron por el aire hasta la cama de arriba de la litera. Y bueno, increíble. Bueno, para nosotros no había duda de que fue un ángel. Ciertamente creo en el poder de la oración y los guerreros angelicales a nuestro alrededor. Y no es solo su hija, por cierto. Dime brevemente sobre tu hijo. Nuestro hijo vio con sus ojos naturales una serpiente verde en su recámara. Una luz blanca salió y consumió a la serpiente verde y él vino corriendo a nuestro cuarto. Tenía miedo. Así que oramos y echamos fuera el miedo, todo eso. Pero una semana después, en Canadá, cae mucha nieve y mi suegro quitaba la nieve con una gran barredora de nieve. Estas son máquinas muy poderosas. Descuidadamente la dejó encendida al entrar por algo a la casa. La bufanda de mi hijo se enredó en la máquina y su cara era arrastrada hacia esas navajas poderosas. Ay, y eso es entonces horrible. estas solo pararon en el último minuto. Y esto fue, unos días después de la serpiente verde y la luz blanca, y nosotros solo supimos que el Señor envió un ángel a protegerlo. Tú tuviste un importante evento cuando en un sueño fuiste al cielo. Diré esto, mi cuerpo estaba en la tierra, pero mi espíritu estaba en el cielo y vi a unas personas e inmediatamente supe que eran mi árbol familiar o mis ancestros y vi a mi abuela. Y ella llevaba muerta 10 años y pensé, ay, por Dios, no he muerto aún. Pero veo a todas estas personas y mi abuela y solo recuerdo que me decían cosas, decían, tú eres Patricia y la carrera terminó y nuestro tiempo terminó, pero tienes la capacidad de llevar luz a lugares oscuros. Diles de este lugar, te animamos a que les digas que Él lo vale todo. Él lo vale todo. Sí. Algunos están recostados y dices, oigo lo que Patricia dice, y es maravilloso, tiene un gran don, pero tiene un esposo, y su esposo diría, él creyó una mentira, por cierto, él decía, ella es quien oye a Dios, yo no oigo a Dios, solo soy un buen maestro. Era mentira, dice Patricia, y dicen, vaya, desearía moverme como ella en el espíritu. ¡Ah, eres bendecido porque estás viendo ahora! Es su trabajo ayudarte a hacerlo. Debo saber, cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Para ser honesta, antes de salir de la cama, me remojo y yo diría que... ¿Pero a qué te refieres sí, con diría que es así, remojarte? como en Isaías 40:31, que dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán con alas como águilas. Ahora, yo tengo una personalidad tipo A. Ve y cambia el mundo, todo eso, pero el Señor me enseña que debo ser antes de hacer. Debo recibir antes de tener algo que dar. Así que fue una lección para aprender a descansar en Dios. Para mí puede ser diferente para otras personas, pero en realidad tengo un iPod que llevo a donde voy con música ungida. La presencia de Dios lo pongo aún sin salir de la cama y me remojo en su presencia el tiempo que tenga. Es realmente acerca de experimentar su presencia. Y bueno, sin pena digo que soy adicta a la presencia de Dios. Quiero la presencia de Dios en mi vida, la quiero en mi familia. La quiero en mi ministerio y por eso debemos cultivarla en casa, a solas con Dios. Es como las raíces de un árbol. No ves las raíces, pero el árbol y la fruta que da están directamente relacionadas con la estructura de la raíz, así que debemos tener una vida en Dios. Debo ser antes de hacer. Muy bien, tú te remojas quieta ante Dios. ¿Alguna vez oyes cosas de Dios al remojarte? Sí, me ayuda a ponerme en esa posición, estando quieta y... ya sabes, estando en su presencia, así que por supuesto, y por cierto, a veces, pues, el enemigo tratará de distraernos. Bueno, debes enviar el email, o debes hacerle llamada, o debes hacer esto. ¿Qué haces? En realidad lo escribo, solo lo escribo. Bien, es verdad, tengo que enviar el email. Pero no quiero enfocarme en este momento, solo quiero volver a su presencia. Tengo mi diario siempre conmigo y
lo escribo y digo, a ver eso después. Y luego, bueno, tú entras en lo que llamas decreto profético. ¿Qué es un decreto profético? En realidad ayuda a encender mi tiempo de oración, pero es esto, en realidad es decir las cosas que están de acuerdo con Dios. Puede ser cuando hay acuerdo con su palabra o acuerdo con su palabra profética sobre nosotros. El Señor me enseñaba esto sobre el poder que hay en la declaración. ¿Sabes de Josué 1:8? Tú meditarás en su palabra y llegarás a ser próspero y tendrás éxito. Bueno, tú conoces bien que la palabra hebrea para meditar es Hagá. Y eso tiene que ver con meditar en voz alta para uno. Y así, al meditar en voz alta... Discúlpame, una de las definiciones es murmurar o susurrar. Cierto, murmurar o susurrar. Y entonces, tengo cosas que repaso durante el día recordándome quién soy. Soy quien ama a Dios, Dios me ama. Soy una mujer que camina en la plenitud del llamado de Dios y la unción y esas cosas. Pero también sobre mis hijos. Por ejemplo, amo la oración de Jabes y oro sobre cada uno en la familia. Y si tú bendijeras, inserto sus nombres. Judá es mi hijo. Ay, si tú bendijeras a Judá y extendieras el territorio de Judá, que tu mano esté con Judá. Siento la unción en esto, en verdad. ¿Y cómo creó Dios al mundo? Él habló. Nada pasa en el reino a menos que haya primero una declaración. Y creo que es lo que el apóstol Pablo dijo: pelea conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que pelees por ellas la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, pero en la palabra declarada del Señor, y luego vela suceder. Tú comenzaste esta casa de oración y brevemente, como resultado de orar fielmente, ¿qué pasó en tu ciudad? En la ciudad de Stratford había un gran problema de drogas. La iglesia no estaba muy bien. Y lo que pasó fue que clamamos y dijimos: Dios, ¿cómo? ¿Cómo destapas pozos y cómo ves la transformación? En realidad nos habló sobre la importancia de orar, adorar y declarar que Él es el Señor de la ciudad. Así que comenzamos a orar, primero John y yo en la casa, solo nosotros, orando en las mañanas todos los días al Señor. Luego lo hicimos con la iglesia y otros se unieron. Pero vimos un despliegue ante nosotros de transformación. Lo que en realidad pasó fue, primero, los hijos e hijas pródigos volvieron a casa con Jesús, vinieron arrepentidos al frente, libres de sus adicciones a las drogas, su adicción al sexo, y luego las casas de drogas comenzaron a quemarse o a explotar. Así es verdad. Sabes, los ojos no han visto y los oídos no han escuchado lo que Dios tiene para nosotros. No hemos entrado ahí, así que aceptémoslo. Tu esposo, él no oía a Dios, era feliz. Tú fuiste a dormir el sábado por la noche y sabías lo que pasaba el domingo en la mañana. Él te consultaba qué debía pasar. Pero bueno, ahora eso ya no sucede. ¿Qué pasó? Se puede hablar del lado izquierdo y derecho del cerebro, y mi esposo es muy... tal vez del izquierdo en términos de... él conoce la palabra de dentro para afuera, él es como una concordancia andante. Y él decía cosas como: mi esposa oye a Dios, pero yo en realidad no, entonces él no oía a Dios. Él no oía realmente a Dios porque creyó la mentira. Y recuerdo cuando un visitante profético vino, lo sacó de la multitud y dijo: Señor, deje de depender de la habilidad de su esposa para oír a Dios porque usted puede oírlo. Y yo pensé, sí, yo pensé, le pagaría por decir eso. Pero lo que pasó fue que John se arrepintió por creer la mentira de que no podía oír la voz de Dios o vivir un estilo de vida profético. Y te digo, incluso la semana pasada profetizábamos sobre muchas personas al estar ministrando en una ciudad diferente, y ella estaba profetizando con los mejores y oyendo a Dios y registrándolo, así que todos podemos hacerlo. ¿Puedes hacer que todos profeticen y sueñen si siguen tus instrucciones para tener sueños proféticos? Sí, yo lo creo, pero quiero decir que son las instrucciones de Dios. Así es, en realidad es donde Él dice: oye, morí para darte esto. No solo tu salvación, también tu vida abundante. Yo te digo, creo que oír a Dios y vivir un estilo de vida profético es parte de vivir abundantemente y vivir nuestro propósito, así que la respuesta es sí. Ahora, te sorprenderás cuando volvamos. La ciencia finalmente alcanzó a la Biblia. Dicen que nos pasan cosas maravillosas en estudios científicos cuando oramos en lenguas, en lenguaje sobrenatural. Sobrenatural. Muy bien. Sé que no pueden esperar a saber
lo que la ciencia dice sobre hablar en lenguaje sobrenatural o lenguas. Al estudiar esto, descubrí que el Dr. Carl Peterson, por ejemplo, de la Universidad Oral Roberts, hizo un estudio sobre el cerebro a quienes hablan en lenguas, glosolalia. Dos secreciones químicas suceden en el cerebro humano solo con glosolalia y estimulan el sistema inmune del 35 al 40%. ¿En serio? No conozco una vitamina que asegure eso. ¿Es verdad? ¿Qué más descubrieron? Sí, el New York Times incluso publicó un artículo. La Universidad de Pensilvania hizo unos estudios. Tenían unos monitores en el lóbulo frontal del cerebro de 5 mujeres que hablaban en lenguas. Y normalmente al hablar contigo, el lóbulo frontal de mi cerebro está activo. Pero para ellos, al hablar en lenguas no se activó, mostrando lo que decían, que no es como yo hablo, es un lenguaje sobrenatural. Uno más que pensé que era interesante fue un estudio en Inglaterra. 1000 personas fueron entrevistadas y descubrieron que los que hablan en lenguas regularmente están más alegres, mucho más satisfechos con sus vidas. ¿Qué te parecería caminar en paz? ¿Qué te parecería caminar en tu destino? ¿Qué te parecería bloquear al diablo para que no interfiera con tu vida? ¿Qué te parecería tener sueños donde veas el futuro? Dime de personas de las que hayamos oído que tuvo sueños que literalmente cambiaron el mundo. Bueno, Dios habla en sueños. Por ejemplo, está Frederick Banting, él descubrió la insulina, eso vino en 2 sueños. O qué tal Einstein tuvo un sueño sobre la teoría de la relatividad, así es como obtuvo eso. Niels Bohr con el descubrimiento de la estructura del átomo, todo eso vino en sueños. Y por cierto, verás, muchos sueños avisan, debo decirte. Después de que el Titanic se hundió, ¿sabías que hubo cientos que dijeron que hubo sueños o premoniciones de qué pasaría? De hecho, algunos de ellos cancelaron su pasaje en ese viaje. O para otros, como Eva Hart, por ejemplo, una sobreviviente quien dijo que su madre tuvo un sueño, pero su padre aún quiso viajar en el barco, pero en cuanto sintieron el golpe, en la noche, subieron al primer bote y se salvaron debido a su madre que tuvo el sueño. Hay que poner atención a los sueños. Solo quiero agregar esto. Cuando tienes un sueño negativo, debes orar en contra de él. Puede ser que Dios esté dando una revelación del segundo cielo de lo que el enemigo quiere hacer para que intercedamos y que no pase. Digamos que tienen un sueño sobre algo, como ya mencioné, sobre algo negativo. Quieres interceder en contra. U obtener revelación, por ejemplo, a veces tengo sueños, sí, que son para la iglesia. Esto es interesante. Dios revela secretos. Él quiere darnos secretos. Bueno, pues eso también es para dar fruto y para expandir el reino de Dios. Solo pon atención. Tú, tu esposo ahora y tus hijos operan de esta forma, pero tú tienes una gran congregación ahora. ¿Dirías que cuando tú y tu esposo enseñan en estas áreas que ellos pueden hacer lo mismo que tú? Sí, absolutamente diría que sí. De nuevo, es la palabra de Dios. Jesús murió para darnos esto. Una parte de esto es creer que Dios desea esto para nosotros. Y otra parte es aprender a sincronizarse. Yo lo pongo de este modo. Ahora mismo aquí hay ondas de celulares y ondas de televisión. Si tenemos la antena correcta, podemos recibirlas. Así que tenemos la antena correcta. Se llama el Espíritu Santo. Así que debemos sincronizarnos con nuestra antena. ¿Sabes? Yo odiaría llegar al cielo y descubrir que había mucho más por lo que Jesús murió para darme y que no hice. Eso es lo que Dios le dice a los cristianos y a los que me escuchan. Jesús murió para darnos las herramientas para caminar en lo sobrenatural, oír su voz, tener sus sueños y entender misterios y vivirlo. ¿Y por qué no querríamos eso? Creo que impartirás destino y dones a las personas. ¿Orarías ahora mismo? Absolutamente, absolutamente. Señor, te agradecemos por el kabod, el peso de tu gloria, llegando a través de las ondas de aire hacia esta audiencia. Señor, el peso de tu presencia. Te recibimos, te amamos, Señor. Decimos, ven en tu gloria. Y Señor, te agradezco por ayudarnos a levantarnos y seguir con el llamado y el destino que tienes para nosotros lleno de fe. Señor, ejerciendo, creyendo y diciendo, sí, Señor, aquí estoy, envíame. Y deja que tu gloria venga sobre nosotros como Moisés dijo. Si tú no, oye, debe ser tu presencia la que nos guíe. Y así yo iré, Dios, ven con tu presencia.
Ven con tu gloria. Incluso veo personas sanando de cosas que las detienen, del llamado de Dios para sus vidas, como ese... dolor de espalda o esa migraña y jaqueca que son tan persistentes. En el nombre de Jesús ya no los tienen ahora. Por el poder de la sangre de Jesús también veo provisión financiera. Sigue dando el diezmo. Aún así da y ve lo que Dios hace. Y otra cosa, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y hay algo sobre pararse en autoridad y decir, oye, no aceptaré más de este robo. Quiero mi llamado, quiero mi destino. Y voy a tenerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.